¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos aquí al bloque de Economía en 24 horas. Y vamos a hablar de un nuevo camionazo. Sí, porque a partir del lunes a las 12 de la noche, 40.000 camiones a nivel nacional van a ir a un paro indefinido. Sí, señora, señor. El país se va a paralizar en cuanto a transporte de cargas. Y esta es tan solo una de las tantas consecuencias que tiene esta suba sorpresiva de los combustibles y más todavía hablando del diésel. El diésel que es consumido por gran parte del sector de transporte, de cargas evidentemente al 100%, para poder movilizarse en distintos puntos, no solamente del país, sino también a nivel sudamericano. Esa es la medida que hasta ahora no tiene otra salida según los representantes del gremio, que tienen varias exigencias con el gobierno y uno de ellos tiene que ver con la solicitud de que el gobierno hoy en día entre a ser el regulador del precio del gasoil ante esta liberación que tiene también el mercado en cuanto a precios. Y para entender más la situación, el impacto que va a tener esta medida de fuerza, vamos a ver una placa para justamente hablar de estas cifras. Les decía a ustedes, paro indefinido de los camioneros va a arrancar el lunes a las 12 de la noche. Un total de 40.000 camioneros a nivel país van a sumarse a esta protesta. Usted se preguntará, ¿pero cómo van a parar los camiones? ¿Van a cerrar las rutas? No, por lo menos eso hasta ahora no está previsto, está garantizado por parte de los camioneros el libre tránsito de personas y vehículos a nivel nacional. Lo que sí van a hacer es estacionarse al costado de las rutas, dejando evidentemente el paso libre para cada entrada que haya a un barrio o una ciudad, pero van a estar allí montando guardia, como diría alguien, para tratar de llegar a una salida y esto lo van a hacer así. Vamos a la otra placa, por favor, señor director, para hablar de este tema. A ver, ¿cuáles son las exigencias del sector camionero? Exigen que el diésel vuelva al costo anterior, es decir, 400 guaraníes menos por litro. Ese es el punto número uno que ellos están exigiendo. Lo que les decía, piden que el gobierno actúe como regulador del precio del diésel por lo que dure de la pandemia. Ellos dicen, alguien tiene que terciar en esta situación para tratar de encontrar una salida correspondiente. Porque ayer decía Denis Lichi, aquí Petropar no se encarga de distribuir a los demás emblemas. Cada emblema importa su combustible y fija el precio que le parece más conveniente. Entonces ellos piden que el gobierno ingrese a terciar acá. Y también vamos a hablar de un versus marcado entre sector camionero y sector del transporte público. ¿Por qué? Porque estos primeros, hablo de los camioneros, hablan de beneficios casi excesivos hacia el transporte público. Ellos piden, por ejemplo, la eliminación del subsidio a transportistas y un mayor apoyo al rubro de transporte de cargas. ¿Por qué esto? Porque ellos aseguran que como transportadores de cargas generan mucha más ganancia para todo el país versus el transporte público. Ahí está un cara a cara bastante importante también, que habría que ver cómo va a seguir. Tenemos la siguiente placa también. ¿Cuántos litros de diésel mueven los camioneros? Para que usted pueda tener una idea de la situación. A ver, el combustible representa el 55% del costo operativo del sector transporte de cargas. Después tenés que sumarle el salario o la plata que reciben por cada viaje los camioneros, peajes, también gasto en taller y también otras situaciones viáticos, por ejemplo, que tienen que pagar. A ver, un camión consume 350 litros de diésel en un viaje desde un silo en Itapúa a un puerto de Villeta. Tomamos prácticamente esa referencia, ¿no? Van hasta Itapúa, a un silo, van a traer granos y tienen que llegar hasta Villeta, una ciudad portuaria por excelencia. Para ese viaje, el costo en combustible representa 1.865.500 guaraníes, haciendo un cálculo de 350 litros por 5.330 guaraníes por cada litro del diésel. Esa es la plata, casi 2 millones de guaraníes. Seguimos con la placa, por favor, para seguir teniendo justamente este tema. Desde un silo en Canindeyú, nos decía justamente un referente del rubro, allí, Marcelo, tenemos que llegar a Villeta.
Ahí el camión te va a consumir 400 litros de diésel. Haciendo el mismo cálculo que hace un ratito, el costo asciende a 2.132.000 guaraníes en un solo viaje, un solo camión. Imaginen ustedes cuántos camiones hay aquí haciendo viajes internos. Me decía también el señor Ángel Saracho, el presidente de la Federación de Camioneros del Paraguay, de que el 30% del total de los camioneros se dedica al transporte internacional de cargas. Para ello, como base, tenés que llenar el tanque, 700 litros para poder realizar este viaje al exterior. Esto representa, haciendo siempre el cálculo, 5.330 por 700 litros, 3.731.000 guaraníes, un solo viaje. Ahora habría que ver si es que este tanque lleno te garantiza ida y vuelta. Ahí también queda una cuestión pendiente. Carlos, decime. Sí, simplemente preocupado ya como consecuencia, mirando más allá del paro y dependiendo la cantidad de días, esto puede significar, ojo, el aumento, no solamente en el precio, sino el desabastecimiento de algunos productos, principalmente aquellos frutícolas que vienen desde el interior hasta Asunción. Exactamente. Ojo con eso. Claro, porque justamente hablando de eso, me decía él, ustedes todo lo que pueden imaginar transportamos en camiones. Vamos a algunos ejemplos, ¿les parece? Soja, maíz, trigo, fertilizantes, cebolla, tomate, ajo, papa, manzana, pera, kiwi, uva, cementos, colchones, bebidas, papeles higiénicos. Hasta los productos importados que vienen hasta los puertos y tienen que traer hasta Asunción. Exactamente. Y recuerdo que, creo que fue el año 2018 donde se habló del tema de los camiones bitrenes, en donde paró prácticamente el sector camionero. ¿Recuerdan ustedes? Coparon los principales accesos de la capital y se dio realmente un problema tremendo en cuanto al abastecimiento. Esto habla también de un encarecimiento en los costos finales. Exactamente. Y bueno, el lunes arranca esto. Si no hay una solución, probablemente se extienda un par de días. Exactamente, Carlos. Ellos dicen, cuando hablamos de paro indefinido, ponemos como promedio 15 a 21 días. Opa. Salvo que alguien aparezca y diga, sí, nos sentamos a dialogar y buscamos una salida. Pero el tiempo básico de este paro indefinido es entre 2 a 3 semanas y vamos a ver cómo se va a mover esta situación. Bueno, de esta forma entonces está planteado el problema, vamos a ver cuál va a ser la solución que se puede dar, pero señora, señor, el sector transporte va a parar ya a partir del próximo lunes 24 de mayo, va a parar totalmente y de esta forma, como decía Carlos, evidentemente, también el desabastecimiento puede ser la consecuencia más próxima de esta situación. Sí, vamos a escuchar justamente lo que decía Ángel Saracho, el presidente de la Federación de Camioneros del Paraguay, con respecto a esta medida de fuerza. La suba del combustible por segunda vez afecta mucho al sector transporte de cargas, ya que tenemos más del 50-55% de costo operativo, que solo es gasoil, ¿verdad? Además de eso se suman los bajos precios que pagan las agroexportadoras a los camioneros. Entonces hoy día, considerando todo lo que está ocurriendo con el precio del gasoil, ya es imposible que sigamos operando. Entonces hemos conversado con varios de los gremios a nivel país y todos están de acuerdo en que no hay otra forma más que ir al paro, ¿verdad? ¿Por cuánto tiempo sería en principio, Ángel? En realidad cuando empezamos el paro se declara por tiempo indefinido, ¿verdad? Pero generalmente dura entre 15 a 22 días. Mientras que se hacen las negociaciones con las autoridades y otras instituciones. Porque es muy importante al bolsillo de ustedes que tratan también de salir adelante en esta situación difícil. Claro, hay que destacar que los conductores de camiones valientemente en esta pandemia nos han parado y para que justamente no falte nada en los hogares, ¿verdad? Porque todo lo que se consume en los hogares se transporta en camiones, pero lastimosamente no podemos ser nosotros los que sostenemos ahora esta situación, ¿verdad?, de los bajos precios. Bien, lo que decía entonces el representante de este gremio de camioneros. Esto va a arrancar, reitero, el lunes a las 12 de la noche. Ahora vamos a cambiar de información, ¿les parece? Y vamos a hablar del aumento de personas que hoy en día son trabajadores independientes. Llegan y superan por poquito el 1,5 millones de personas.
Así, de esta forma, la cantidad de trabajadores independientes en nuestro país durante el primer trimestre del 2021 ha ascendido a 1.571.133. Esta es la placa, señor director, por favor, para que la gente en casa pueda tener ya una idea acabada también de este tema. Hay más trabajadores independientes, les decía, trimestre 2021 ha registrado esta cantidad, 1.571.133 trabajadores independientes. Representa, atención, el 45.4% del total de la población ocupada. ¿Y cuál es la cantidad de población ocupada o de gente ocupada hoy en día? 3.455.027, datos del Instituto Nacional de Estadísticas también que nos ayudan a entender esta situación. Y vamos a hablar de la discriminación entre área rural y área urbana. Aquí en área urbana encontramos el 51.9% del total, unos 815.873 trabajadores independientes. Y vamos al campo, al área rural, donde hay 755.260 personas independientes representando el 48.1%. Esto se da en plena pandemia también. Antes de irme, quiero hablar también de este último tema que tiene que ver con el cese de exportación de carne argentina. Usted me pregunta, ¿pero qué nos va a beneficiar el hecho de que Argentina como país ya no exporte su carne al resto del mundo? Bueno, hay una oportunidad para que el mercado paraguayo pueda ingresar en lugares en donde la Argentina hoy en día va a suspender por 30 días la exportación de carne. ¿Por qué se da esta situación? Por un encarecimiento de esta proteína en toda la República Argentina, y entonces ellos, para tratar de bajar los precios, están suspendiendo, reitero, por un mes la exportación de carne. Hay varios mercados que van a evidentemente tener esa necesidad de provisión de carne, y ahí Paraguay puede entrar a jugar un papel muy importante y esto puede beneficiar. ¿Qué efecto tiene para la región? Evidentemente un efecto negativo, según los entendidos, porque por muy pocas veces se ha dado esta situación de un país que ha cerrado la exportación de carne. Así es que esa es la situación que se presenta hoy en día, señora, señor. Por la atención, muchas gracias. Breve pausa, ya seguimos.